Bueno, vamos con la parte del enlace iónico. ¿Qué pasa con el enlace iónico? Hay tres cosas que lo diferencian de los otros enlaces. Que, bueno, el otro es el covalente, el metálico, les digo, lo vamos a ver después. El enlace iónico, ¿qué hace? Hace que hay una pérdida o ganancia de electrones. Si se acuerdan en el ejercicio que hicimos del, bueno, no, más bien en la imagen que les mostré, en esta, si se fijan, ¿qué pasa con el sodio? El sodio pierde un electrón, y al perder uno se hace o se carga positivamente. Y el cloro lo recibe el electrón, entonces tiene de más electrones, se carga negativamente, entonces formamos un anión y un, ¿cómo se llama el otro? Catión. ¿Sí? Otra forma de saber si es un enlace iónico o no es la diferencia de electronegatividades. Debe de ser igual o mayor a 1.7. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que también eso quede más claro. Y vamos a ver. Y bueno, la otra es esta es lo más importante, que es la combinación de metales con no metales. Es decir, combinación de los elementos de este grupo, o bueno, del grupo 1A y 2A, por lo general, con elementos no metálicos del grupo 3, 4, 5, 6, 7A, que son de aquí. Por lo general, los enlaces iónicos, les digo, por lo general es con 1A, 2A y generalmente con 6, 7A. Lo digo generalmente porque hay también otras excepciones. Bueno, el ejercicio que está aquí, este si quieren yo me lo aviento rapidísimo, esquematizar la formación del enlace que se forma entre el potasio y el bromo. Entonces aquí, recuerden, es muy importante recordar siempre la configuración electrónica. Y ya que la saben y ya que tenemos el tip que nos dio Leo, pues sabemos que el potasio, ¿cuántos electrones de valencia tiene en su última capa? 1. Uno. Uno. Todos uno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Uno. Todos saben por qué uno, ¿verdad? ¿O no? Bueno, al potasio lo voy a poner, imagínense que tiene sus capas, tiene sus demás capas, pero en la última capa tiene solamente un electrón. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué dice ahí? El bromo, El ¿verdad? bromo. El bromo. Lo que tenemos con el bromo es, ¿cuántos electrones casi el de valencia tiene el bromo? 7. Tiene 7 electrones. Ahí les va, Da Vinci. Ahí va el bromo. Y bueno, yo lo hago, por ejemplo, si ya puse un puntito aquí, pues yo a veces pongo como tachitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y es lo mismo que pasaba, si se acuerdan, con el sodio y con el cloro. Es decir, a mí me falta uno para mi última capa completarla y pues a mí me sobra uno para estabilizarme porque la capa anterior tiene 8 electrones. Entonces, ¿qué hago o qué hacen estos compuestos? Pues Ceder. cede exactamente, cede el electrón. ¿Y qué es lo que pasa, Jaciel? Se forma un nuevo compuesto, bromuro de potasio. Exacto. Que a veces lo representan así algunos. Como más. Ujú. Y el bromo queda como menos. Con menos. ¿Y por qué queda? Este queda como más porque ya no está este puntito. Y el bromo, Perdió. bueno, el bromo, exacto, al bromo sí le podemos poner como sus, solamente para tenerlo dibujado. Y bueno, si lo quieren como ver dónde quedó el átomo, perdón, el electrón de potasio, pues aquí quedó. Y eso es lo que pasa con todos los elementos, es decir, con todos los uniones que hay.
con los elementos del grupo 1 y los elementos del grupo 7, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, flúor, cloro, bromo y yodo. Hay excepciones, sí hay excepciones, por ejemplo, el hidrógeno para ser estable necesita solamente un electrón, por así decirlo, es como su capa de 2, no de 8, es decir, no cumple la regla del octeto, y solamente necesita 2 electrones, como los tiene el helio. El helio es un gas noble que tiene 2, y que con esos 2, como son los que rodean al átomo de helio, lo hacen ser estable. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Igual, ninguna. Claro, claro. Que salgan. Sí, tú, Leo. bueno, o sea, yo también, o sea, más bien era como aclaración otra vez. O sea, también creo que de eso de que te decía de los grupos 1A, 2A, también eso te dice cuántos enlaces se pueden formar. Por ejemplo, de la 1A forma un enlace, si agarras del grupo 2A, forma 2 enlaces, del 3, 3 enlaces. Del 4, el único que forma 4 enlaces, pues sería el carbono. Y a partir de ahí, si te vas al 5, pues ya forma otra vez 3 enlaces. Del grupo 6, 2 enlaces. Y del grupo 7 solo podría formar un enlace. Y ya obviamente los gases nobles, pues no puedes formar porque ya están completos. ¿Sí es fijo eso también o no? Sí, sí, sí. Sí, es otra parte importante que vamos a ver, que depende también del elemento en cuestión. Por ejemplo, el nitrógeno, a pesar de que tiene, ¿cuántos tiene el nitrógeno en la capa de valencia? 5, tiene 5 electrones, ¿no? Tiene 5, ¿verdad, chicos? Lo que pasa con el nitrógeno es que él dice, pues yo tengo 5, pero la verdad me siento bien a gusto nada más, en vez de hacer 5 enlaces, me siento bien a gusto haciendo 3 enlaces solamente, y que 2 de mis electrones se mantengan, le llamamos sin aparear, sin conectarse con otros. Es decir, que esta forma geométrica, que eso también es otro tema, esa forma geométrica lo hace ser muy estable, lo que hace que sí existen compuestos con nitrógeno con 5 enlaces, son inestables, porque al nitrógeno solamente le gusta, por sus características químicas, que vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de teoría de orbitales, por qué nada más le gusta hacer 3 enlaces, ¿no? Como en el amoníaco, el NH3, que como lo conocemos, solamente son 3 hidrógenos unidos al nitrógeno con 3 enlaces, y bueno, esa sería la parte. ¿Alguien más que quiera agregar algo, o cómo? También si hay una forma en la que ustedes lo aprendieron de otra manera, y que lo puedan compartir con los demás, estaría de lujo, ¿eh? O sea, me pueden interrumpir a la hora que ustedes quieran, porque sé que también aquí hay chicos que saben muy bien también estos temas. ¿Hasta aquí alguien más que quiera compartirlo? Bueno, en los temas que siguen. Vale, vámonos con el que sigue. Déjenme. Esta cosa. Déjenme borro el pizarrón. ¿Dónde está? Ok. Enlace covalente. ¿Qué pasa con el enlace covalente? Bueno, será un mecanismo que ya no dona y ya no recibe electrones, sino comparten electrones. Aquí le puse compartir enlaces, es compartir electrones a final de cuentas para formar enlaces. ¿Cuáles son los requisitos? La diferencia de electronegatividad debe de ser menor a 1.7. Y eso no lo vi en el pasado, pero también es importante ver eso. Espérenme. Por ejemplo, el potasio, ya no lo escribí aquí, pero el potasio tiene una electronegatividad de, aquí lo voy a poner rapidísimo, nada más para que quede como hecho. Potasio tiene una electronegatividad de 0.8 más o menos, y el bromo tiene una electronegatividad de 2, bueno, hay que ponerle 3. ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos la resta del mayor al menor, es decir, restamos la electronegatividad, que se pone como
como una X, supongan X del bromo, menos la electronegatividad del potasio, es decir, 3 menos 0.8, 8, perdón, y eso nos va a dar 2.2. ¿Es mayor o igual a 1.7? Sí. Entonces, por ahí podemos decir que es un enlace iónico. Es decir, podemos hacer la configuración y también hacer la diferencia de electronegatividades si no estamos seguros de qué tipo de enlace se forma. Ahora sí, vámonos con la que sigue. Espérenme. Ok. La siguiente. Igual, salvo la otra, como dijimos, comparten enlaces, diferencia de electronegatividad menor a 1.7. ¿Y qué pasa? Es la combinación de elementos no metálicos. Muchas de las veces entre elementos, es decir, enlaces entre el mismo elemento, como los ejercicios que puse aquí. ¿Quién le gustaría, por ejemplo, esquematizar el enlace que se forma entre dos átomos de cloro? Acuérdense, covalente, comparten enlaces. Y el otro, esquematizar el enlace que se forma entre dos átomos de oxígeno. ¿Quién dice yo? Sale, yo me los aviento. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. André. André, ¿te avientas el del oxígeno? André. Ok, André, el Va. del oxígeno. ¿Y quién más? A ver, yo voy a alguien que no haya participado todavía. Déjenme ver. ¿Quién va a pasar al pizarrón? Lorelai, ¿te puedes hacer el del cloro? ¿No? ¿Sí? No te escuchamos. Ok. ¿Quién más? Denise, ¿me escuchas? No. Bueno, Chelo, te tocó a ti, eres la que sigue. Chelo, te puedes hacer el del cloro, el ejercicio del cloro. Va, nada más que no encuentro mi tabla. ¿Cuántos es? El cloro tiene el 7. número atómico 17. A ver, deja ver, pues. A ver, aquí ya está Andrea haciéndolo. Ujú. 1, 4. Perfecto, André. ¿Nos quisieras explicar como paso a paso cómo le hiciste? O sea, ¿cómo sabías que iba a tener así dos enlaces unidos y cuántos electrones de valencia tiene como un solo oxígeno y todo eso? Sí. Pues, Claro. a lo que yo entendí, pues como los dos van a hacer un enlace, pues al final de cuentas tienen que compartir electrones. Entonces son 6 y 6, que son los electrones que tienen su última capa de valencia. Entonces, para que queden como, las cargas queden bien, pues van a tener que compartir dos, y al compartir se van a dar dos enlaces. Ay, no, me confundí. Sí, está muy bien. O sea, los dos electrones más que tienen, o sea, tienen que formar un enlace a fuerza, entonces van a compartir cuatro pares de electrones y se ven en los enlaces dobles y ya los demás quedan sueltos. Perfectísimo. Mira, aquí para que se vea más claro, lo voy a poner así. Como 1. Es así. Así es la estructura de cada uno de los oxígenos que tenemos, ¿no? Entre dos átomos de oxígeno. El primero tiene 2, 4, 6 electrones
y el segundo tiene 2, 4, 6 electrones. Y recuerden, nunca olviden primero la configuración electrónica y luego la regla del octeto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice el oxígeno? Tengo 6, yo requiero 8 para ser estable. Y estaba el oxígeno al lado, ¿no? Le dice, pues, ¿qué onda? Pues nos juntamos, ¿no? Lo que hace es, hay un enlace entre estos dos, y ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora este que también se lo está prestando, por así decirlo, se lo están compartiendo, 7 electrones. Luego dice, no, pues tengo 7, aún no soy tan estable, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues le dice, pues tengo otro todavía libre, ¿qué onda? Nos juntamos, dice, pues va, lo juntamos y ya tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, este sería como el 6, este sería ahora el 7, y el otro electrón que también se está compartiendo sería 8. Y si nos vamos por el otro lado del oxígeno, sería lo mismo. Ese oxígeno, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí ignoren los puntitos, pero este sería 5, 6, 7 y 8. Es decir, los que está compartiendo y los que tiene. Entonces, aquí podríamos decir que hay un enlace doble. Le llamamos un enlace doble. Y bueno, por preguntar algo, ¿cuál creen? Bueno, espérenme. Vamos a ver con el de abajo. ¿El de abajo quién se lo aventó? ¿Quién lo hizo? Ya ni me acuerdo quién le dije, pero bueno, Me lo estamos... iba a aventar yo, pero ya no sé quién escribió. No pude Yo lo escribir. hice. Es que vi que no podía hacerlo, entonces lo hice yo. Ah, perfecto. Perfectísimo. No se preocupen. Bueno, en este del cloro, lo que tenemos, el cloro, bueno, si se acuerdan, recuerden, configuración electrónica del cloro, la hago. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Ya me doy cuenta, tiene 7. Entonces, si en la última capa tiene 7, ¿cuántos puntitos o electrones tengo que escribir? Escribo o dibujo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después dice el cloro, pues me falta mi 1. Y hay otra molécula de cloro que dice, pues también me falta 1, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? En vez de compartir 2, porque si comparten 2, ¿qué pasaría? ¿Cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría 9, ¿no? Que es lo contrario al oxígeno, que tiene nada más 6 electrones, este tiene 7. Entonces, con que compartan 1, ahora en vez de tener 7, ahora el que comparten va a ser el octavo, igual para el otro cloro. Y bueno, este se le conoce también como enlace sencillo. Y bueno, nada más por preguntar, ¿cuál de los enlaces creen que sea más fuerte? ¿El enlace doble o el enlace sencillo? Yo digo que el sencillo. ¿Más fuerte? El doble. Yo digo que el sencillo. Vámonos. ¿Por qué dices eso, Leo? No sé, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que es el sencillo. Vale. ¿Quién más dice que el sencillo? A ver. ¿Quién dice que el doble? Y hay otro que no vimos. Yo digo que el doble. Yo digo que el doble, El doble, porque Leslie. están como así. Yo digo que el sencillo. Sencillo, Miriam. Ujú. Bueno, ya tenemos disparidad en esta ocasión. Pero bueno, la respuesta rápida, les digo, no me quiero meter en problemas porque hay momentos y enlaces sencillos que son más fuertes. En este caso, y el 90% de los enlaces dobles son más fuertes que los sencillos. Es decir, para romper un enlace de oxígeno-gas, como O2, se necesita más energía que para romper un enlace de cloro-gas o el Cl2, como lo conocemos. Después lo vamos a ver eso, que los kilojoules, que es la forma en que se mide la energía para romper o formar enlaces. Y hay otros enlaces que también son los enlaces triples, que ya no comparten 1 ni 2, sino 3 electrones. Y pues bueno, ese si quieren lo hacen ahí en un tiempo que tengan, que es el del N2.
el nitrógeno 2. Se lo escriben, hacen la estructura de Lewis y ven cómo pueden estar enlazados ellos, los dos nitrógenos. ¿Vale? Y ahí en ese, en ese ejercicio se van a dar cuenta de algo que pues ya no les voy a decir, pero ya están intuyendo muchos de ustedes. El Ese N2. tiene 3 enlaces, ¿no? Esa es la clave que ya no la compartió Jaciel. Tendría 3 enlaces, es decir, es un triple enlace. Y este es uno de, cuando tienen un triple enlace, lo vamos a ver, es uno de los más fuertes. Vámonos con el que sigue, vámonos con la parte que sigue. Si no hay dudas, déjenme borrar el pizarrón de nuevo. Ok. En los enlaces covalentes, muchos me pusieron polar, no polar. Sí es parte de los enlaces, pero es una subdivisión del enlace covalente. Es decir, como les dije, el enlace covalente es, según los enlaces compartidos, sencillo, o es un enlace doble, o es un enlace triple. Es decir, van a estar enlazados 1 y 1, o 2 y 2, o 3 y 3. Según la electronegatividad, si recuerdan, la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones de un átomo. ¿Y qué se imaginan que pasa cuando hay dos, por ejemplo, en el oxígeno, que los tenemos enlazados? ¿Cuál creen que sea la diferencia de electronegatividad? ¿Cero? Cero, o no hay electronegatividad. ¿Alguien? A ver, ¿quién me explica por qué? Es mínima porque se trata de un mismo elemento, por eso los enlaces iónicos tienen cierta cantidad, 1.7, para que reconozca que son elementos distintos, porque si los reconoce como iguales no habrá diferencia. Perfectísimo. Esa parte también es muy importante. La parte de cuando son elementos del mismo, más bien, cuando son átomos del mismo elemento, van a ser no polares, es decir, no van a tener cargas ni positivas ni negativas de un lado. Lo que sí pasa con los polares. Los polares, por la diferencia de electronegatividades, van a tener una parte, los electrones van a estar igual, unidos con enlaces, pero va a haber una parte o un átomo que va a jalar un poquito más los electrones o la nube electrónica que el otro elemento. Entonces, eso es muy importante también. Si quieren, lo quieren Un hacer. ejemplo de una molécula polar puede ser el agua, ¿no? Claro que sí, sí, sí. El agua. ¿Por qué sería el agua? A ver, platícanos. Por la diferencia precisamente de electronegatividad, porque obviamente tenemos una molécula polar, porque obviamente tenemos una parte que es positiva y otra parte que es negativa. Entonces, el oxígeno obviamente es un elemento, es el elemento más electronegativo, por lo tanto, es el que atrae los electrones del hidrógeno. Exactamente. Muy bien explicado. Y bueno, aquí es otro ejemplo muy claro de lo que comentó Jaciel, de que como lo vemos, el oxígeno necesita 8 para completar su octeto. Y lo que pasa con el hidrógeno es que él solamente necesita 1 para ser estable. Entonces hacen un enlace covalente. Y lo que pasa es decir, el oxígeno es más electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que jala un poquito más los electrones. Él jala, o sea, aunque están unidos, el que tiene más le llamamos densidad electrónica. Densidad electrónica, entiéndase como la parte en donde se concentran más los electrones. Densidad electrónica, la parte en donde más se concentran los electrones o más fácil está de encontrar ahí los electrones. Y lo que pasa ahí es que el oxígeno, la densidad electrónica está alrededor casi del oxígeno. Entonces, en algunas veces, eso no lo vamos a todavía tocar, pero lo ponemos como un delta menos, un delta más y un delta menos. Que eso nos quiere decir que la electronegatividad o la densidad electrónica se va hacia el oxígeno.
en cuanto al hidrógeno se mantiene con cierta o parcialmente positivo, por esa parte de que está perdiendo el electrón porque el oxígeno lo atrae más fácilmente. Vamos a ver muchos ejemplos muy buenos de esto en la siguiente clase para que quede más claro y ejemplos un poquito más complicados. Y para terminar solamente, este es muy padre, no lo vamos a alcanzar tal vez a ver tan a fondo, pero son las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas que hay entre, ya tenemos compuestos, es decir, ya tenemos enlaces químicos o covalentes, pero entre ellos, es decir, entre un compuesto covalente y otro compuesto igual covalente, puede haber también fuerzas entre ellos. Vamos a ver rapidísimo este cortico video. Espero que lo puedan oír y escuchar. Bueno, todavía no. Espérenme. No sé cómo quitarle esto. ¿Cómo le doy play? Si tú, buen químico, quieres ser, las fuerzas de London debes aprender. Bienvenidos a la clase de química con la profe Marce. Hoy, fuerzas intermoleculares. Ya hemos trabajado las fuerzas intramoleculares, que son enlace iónico y covalente. La fuerza más fuerte es la del enlace iónico y por eso tiene puntos de fusión y de ebullición más altos. Pero hoy haremos énfasis en las 3 fuerzas intermoleculares. ¿Fuerzas de London? Ese man debió ser grandísimo. Sí, las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares y polares. Por ejemplo, en este caso tenemos el CO2, geometría lineal 180 grados, y las fuerzas de London dependen exclusivamente del peso molecular del compuesto. Fuerzas dipolo, Marce, eso como que tiene que ver con la atracción. Sí, Ceci, tiene todo que ver con la atracción. Se presentan en moléculas únicamente polares. Por ejemplo, la que tenemos aquí, HCl, ácido clorhídrico. Todos los elementos que están combinados hidrógeno con un halógeno del grupo 7A son polares y presentan este tipo de fuerza. También los compuestos angulares y los que presentan geometría piramidal trigonal. Puentes de hidrógeno, Marce, eso me suena más débil que el Chirijara. No, Ceci, al contrario, es la fuerza más fuerte. La presentan las moléculas polares, pero ojo, no cualquier molécula polar tiene puentes de hidrógeno, solamente las que se combinan hidrógeno con un elemento como flúor, oxígeno y nitrógeno, conocidos como FON. Esto lo deben saber, Marce, los ingenieros, para que hagan más puentes fuertes y menos débiles y no se caigan en Colombia. Esto explica por qué el agua, teniendo una masa molecular tan baja como son 18 grados, tiene un punto de ebullición tan alto como 100. Esta es la fuerza más fuerte de las que hemos visto hoy. Bueno, Marce, hay un resumencito para pasar el quiz. Listo, Ceci. La primera fuerza que vimos hoy es London y la presentan moléculas polares y apolares. Y recuerda que depende solo del peso molecular, así que para el quiz o sacas tabla periódica o yo te doy los pesos para que tú puedas comparar y saber quién tiene más London y por lo tanto puntos de ebullición más altos. La siguiente fuerza que vimos fue dipolo-dipolo y está presente solo en moléculas polares. Esto no quiere decir, Ceci, que no tengan London. Por supuesto que tienen London, pero adicional a London tienen dipolo-dipolo. Por eso es una fuerza un poco más fuerte que la anterior. La siguiente fuerza son puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es la recopilación de las dos anteriores, London, dipolo-dipolo y pues puentes de hidrógeno. Esto hace que sus puntos de ebullición sean mucho más altos que los de las moléculas anteriores y dependen exclusivamente de que estén combinados hidrógeno con FON.